Primera de Crónicas. Libro de Crónicas, primera, capítulo 29. Capítulo 29 de Primera de Crónicas, versículo 26. Pues vamos a seguir con la serie que habíamos comenzado hace 2 domingos atrás. Estamos estudiando y estamos hablando sobre los oficios más importantes del Antiguo Testamento, que son los oficios de profeta, sacerdote y rey, y cómo esos 3 oficios se cumplen a la perfección en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ya vimos el oficio de profeta, el domingo pasado vimos el oficio de sumo sacerdote, y hoy veremos el tercero de sus oficios importantes del Antiguo Testamento, que es el oficio de rey, y cómo se cumplen en nuestro Señor Jesucristo. Ya vimos que Jesús es ese profeta por excelencia, perfecto, que toda la humanidad necesitaba. Y como Jesús también es el sumo sacerdote que toda la humanidad necesita. Lástima que toda la humanidad, en su gran mayoría, no lo entiende así. Y sigue viviendo su vida sin Cristo. Y sigue muriendo sin Cristo. Pero las Escrituras son claras en cuanto a que Jesús es el profeta que debemos escuchar. Jesús es el sumo sacerdote que siempre está intercediendo por nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Aquellos que se han humillado, que han reconocido su pecado y que han reconocido su bancarrota espiritual y que necesitan a un sumo sacerdote que haga mediación entre Dios y ellos. Y han venido a Cristo, porque Cristo es ese mediador, es ese sumo sacerdote que ha hecho la mediación, no trayendo un sacrificio, no trayendo un cordero, sino ofreciéndose Él mismo como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Hoy vamos a hablar sobre el oficio del rey. Vamos al versículo 26, hablando de la muerte de David. Ese es el contexto de estos versículos que vamos a leer. Dice así: así reinó David, hijo de Isaí, sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fue 40 años. 7 años reinó en Esbrón y 33 años reinó en Jerusalén, o sea, en la totalidad de Israel. Verso 28, y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria, y reinó en su lugar Salomón su hijo. Y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel, vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad, vidente, con todo lo relativo a su reino y su poder y los tiempos que pasaron sobre él y sobre Israel y sobre todos los reinos de aquellas tierras. Amén, hermanos. David, el oficio del rey en el Antiguo Testamento, quedó claramente bien representado de todos los reyes que tuvo Israel. El reinado, la monarquía de Israel estuvo bien representada por este hombre que recién acabamos de leer, ¿no? Cómo fue su muerte y cómo fue su reinado. El oficio del rey en el Antiguo Testamento queda bien representado por David, a quien Dios llamó, Dios, no un hombre, Dios llamó a David un hombre conforme a mi corazón. Eso era David. Fíjese en el Nuevo Testamento, acompáñenme a Hechos de los Apóstoles, que obviamente aquí está citando Primera de Samuel 13:14, donde Dios da ese veredicto en cuanto a David, al rey David, de parte de Dios, ese testimonio de Dios con relación a David. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 22. Aquí está Pablo, junto con Bernabé, en su primer viaje misionero, están testificando sobre Jesucristo, están predicando el Evangelio.
están dando un sermón. Y dice así en el versículo 22, en esta exposición que está haciendo el apóstol Pablo para presentar de que Jesús era el Mesías, que en él se cumplía todas las profecías del Antiguo Testamento. Dice así en este discurso el apóstol Pablo, versículo 22 del capítulo 13 de Hechos, dice: quitado les levantó. Se refiere al primer rey que tuvo Israel, que fue Saúl. Quitado o sea, Saúl, les levantó, o sea, Dios les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado, y este testimonio lo da Dios de David, he hallado, dice, a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Este era el testimonio, era el concepto que tenía Dios de David. Este era el concepto que tenía. David era un hombre, dice Dios, conforme a mi corazón, o sea, conforme a mi voluntad, conforme a mis deseos. Ese era David, a quien Dios había escogido para que continuase la monarquía de Israel, después de que Dios quita a Saúl, no por ser desobediente, y no solo Saúl, sino su dinastía, y lo levanta a David, de quien Dios tiene este concepto. He hallado, dice Dios, en David un hombre conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero que haga. Ese fue el rey David. Por eso dice el principio que el oficio de rey en el Antiguo Testamento está bien representado por este hombre, por David, de quien Dios tuvo este concepto. ¿Cuál? Que David era un hombre conforme a su corazón. Pero, ¿David era perfecto? No. David era como nosotros y como todo ser humano que ha vivido en esta tierra y vive. Somos una raza común, caída. Completamente, absolutamente caída y esclava del pecado y de Satanás. Y David no era la excepción, más allá de lo que Dios da como testimonio de David. Ahora, ¿por qué decimos que David no fue perfecto? Que su reinado no fue perfecto. Porque David pecó. Y pecó con pecados graves. David fue un adúltero. David tomó la esposa de otro hombre y adulteró. David fue un asesino, asesinó al esposo de esa mujer para encubrir su pecado. David sacrificó gente de su pueblo, siendo él el pastor de Israel. Él, cuando se vio en aprietos por su pecado, no dudó en sacrificar gente por su pecado. Ese también fue David. Y eso lo podemos ver en 2 Samuel capítulo 11 y 2 Samuel capítulo 24. Usted se va a encontrar con los pecados de David. Ese hombre que Dios dijo: he hallado en David un hombre conforme a mi corazón. Pero Dios no está hablando de que David era perfecto. Y la historia del reinado de David, la historia de la vida íntima de David, nos muestra que él no era un rey perfecto. Y obviamente, estos pecados nos muestran que Israel, aún teniendo a David como el rey más importante, más próspero que ellos tuvieron como nación, los pecados de David dejaron claramente mostrado que Israel necesitaba a un rey perfecto y que David no lo era. Y obviamente la humanidad también necesita un rey perfecto. ¿Por qué causa? Porque todos los gobiernos que nosotros como nación argentina hemos tenido, pero nosotros podemos poner cualquier nación del mundo, todos los gobiernos que han tenido cualquier nación que tú quieras escoger del mundo, todos los gobiernos que han tenido cualquier nación del mundo, todos ellos han sido corruptos. Todos ellos han sido pecadores. Todos ellos han sido injustos. ¿Estamos de acuerdo con eso? No ha habido jamás un gobierno perfecto. No ha habido un gobernante que no haya pecado, que no se haya corrompido ante el poder, que no se haya mareado cuando ha tenido el poder en sus manos. Es fácil darnos cuenta que mucha gente que ha entrado al gobierno dijo una cosa, pero cuando estuvo sentado en el sillón de mando, se transformó totalmente.
y terminaron haciéndole daño al pueblo. Por eso digo, la humanidad, no solo Israel necesita un rey perfecto, sino que la humanidad y las naciones en su conjunto necesitan que venga un rey, un gobernante perfecto. Y claramente las Escrituras nos enseñan que un día va a venir ese gobernante perfecto. Ahora, venga conmigo a 2 de Samuel, porque hay una promesa que Dios le hace a David durante su reinado. 2 de Samuel, capítulo 7. Vamos a ver cómo el profeta de Dios, Natán, le trae palabra de Dios a David y le trae una promesa. David, en ese tiempo no existía el templo, el arca del pacto, que era donde se manifestaba la gloria de Dios, estaba en una tienda. David ya tenía su palacio, ¿no? Como rey que era, estaba en su palacio, y David sintió en su corazón de hacerle una casa al Señor. Él tiene ese presentimiento, ese deseo, a lo cual Dios le trae palabra a su profeta Natán en cuanto al deseo de David, y le dice Dios a Natán y lo envía a David con esa palabra, diciéndole que era bueno lo que estaba deseando David, pero él no iba a construir el templo a Jehová, sino que iba a construir su sucesor, su hijo Salomón. Y una de las causas por las cuales David no iba a construir la casa de Dios era porque él había sido un hombre de mucha guerra y había derramado mucha sangre. Pero en ese contexto es cuando Dios le hace un pacto, le hace una promesa a David. Entra en un pacto con David incondicional. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios solamente, Él se compromete a cumplir con esa promesa. No es que Dios hace un pacto condicionado con David, diciéndole Dios, yo te voy a dar esta promesa si vos, David, cumplís con esto. No, el pacto que Dios hace con David es incondicional. Dios le dice a David, David, yo te prometo esto sin importar lo que tú hagas. Por eso se llama incondicional. Y eso lo vemos precisamente en el verso 16 de 2 de Samuel, capítulo 7. Vamos a tomar un poquito de contexto. Versículo 13, 2 de Samuel 7:13 dice: Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré, verso 14, a él padre y él me será mi hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombre. Verso 15, pero mis misericordias no se apartarán de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Verso 16, y será afirmada tu casa, le está diciendo Dios a David. David, será afirmada tu casa. ¿Qué quiere decir eso? Tu descendencia. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y tu trono será estable eternamente. ¿Qué le promete Dios a David? Tu casa, David, tu descendencia se sentará en el trono de Israel. ¿Cuándo? Para siempre, eternamente. Un descendiente tuyo, David, un descendiente de tus entrañas, David, se sentará un día en el trono de Israel y se sentará como rey para siempre. Esa fue la promesa que Dios le hizo en este pacto incondicional, Dios a David. El pacto davídico, como se llama en la teología bíblica. Ahora bien, como vimos en 2 de Samuel 7:16, Dios le promete a David un descendiente que se sentará en su trono para siempre. Es claro el texto en ese capítulo 7 de 2 de Samuel. Y esta promesa obviamente tuvo un cumplimiento. Esta promesa que Dios le dio a David tuvo un cumplimiento, se cumplió en el Mesías, a quien también se le dio el título de Hijo de David. Venga conmigo a Mateo capítulo 1, Evangelio de Mateo, y vamos a ver el cumplimiento de esta promesa incondicional que Dios le hace a David. Mateo capítulo 1,
el comienzo del Evangelio, cómo Mateo comienza esta biografía, especie de biografía de la vida y ministerio de Jesús. Mateo capítulo 1, vamos a ver cómo se cumple en el Mesías esta promesa. Mesías, a quien también se le dio el título de hijo de David. Durante el ministerio terrenal, a Jesús se lo llamaba con el título hijo de David. Hijo de David, que es un título mesiánico, un título reservado para el Mesías que tenían los judíos. Y es así como lo llama Mateo en su Evangelio. Mateo 1, verso 1, dice el libro de las genealogías de Jesucristo. ¿Hijo de quién? De David. Aquí vemos cómo Mateo le está dando a Jesús un título que mesiánico. Mateo está reconociendo a Jesús como el Mesías, como el Salvador prometido por Dios, por los profetas del Antiguo Testamento. Así comienza su Evangelio Mateo, diciendo que Jesús es el descendiente de David, el hijo de David, la raíz del tronco de Isaí. Isaí era el padre de David. Lo que Mateo está diciendo, Jesucristo es el descendiente y el legítimo merecedor a sentarse en el trono, porque Jesús es aquel descendiente que Dios le prometió a David en su pacto, como leímos en 2 de Samuel. Libro de las genealogías de Jesucristo, hijo de David, ¿y qué más? Hijo de Abraham. Dios hizo dos pactos que son los más importantes en la Biblia: el pacto abrámico y el pacto davídico. Dios le promete a Abraham, ¿qué le promete? Le promete una descendencia y un descendiente sobre todo. Y a través de ese descendiente, Dios le promete a Abraham, todas las familias de la tierra serán bendecidas. Abraham, por medio de un descendiente tuyo, todas las familias de las tierras, de las naciones serán bendecidas. Y el apóstol Pablo, tomando ese ejemplo y ese pacto abrámico, allí en el libro de Gálatas, él da claramente a entender de que ese descendiente de Abraham, por cuya persona todas las familias de la tierra serían bendecidas, es Jesús, dice Pablo. Entonces vemos a Mateo diciéndonos que Jesucristo es el cumplimiento del pacto davídico y que Jesucristo es el cumplimiento del pacto abrámico. Jesucristo es el descendiente de Abraham, por medio de quien todas las familias de la tierra serán bendecidas. Y Jesucristo es el descendiente de David, que tiene legitimidad a sentarse en el trono para reinar. ¿Cuánto tiempo le dijo Dios a David en el pacto? Eternamente. Vemos claramente que en Jesús, el Mesías, se cumple esta promesa que Dios le había hecho a David. A una pregunta con relación al pacto abrámico. Hoy, a través de Jesús, y escúcheme bien lo que le estoy preguntando, hoy, a través de Jesús, ¿todas las familias de la tierra han sido bendecidas? ¿Sí o no? ¿Por qué decimos que no? Porque no todos creen. Al contrario, la mayoría de la humanidad, ¿qué hace con el hijo, con el descendiente de Abraham? ¿Qué hacen? ¿Lo aceptan o lo rechazan? La inmensa mayoría del mundo está rechazando al descendiente de Abraham, por quien iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Entonces eso nos lleva a ¿qué? A que eso no se ha cumplido. Eso nos lleva a ¿qué? Que eso se va a cumplir. ¿Y ese cumplimiento se dará cuándo? Cuando el descendiente de Abraham se siente en el trono en Jerusalén como rey de la tierra. Pero claramente vemos, hermanos, que esta promesa se cumplió en el Mesías, a quien Dios también le dio el título, como lo dice aquí Mateo en su Evangelio, el Hijo de David. Jesús es este Hijo de David. Jesús es el descendiente y Jesús es el legítimo Rey de Israel. Como lo vimos recién, Mateo 1.1, el libro de las genealogías de Jesucristo, Hijo de David e Hijo de Abraham. Y hablando de la descendencia de Jesús, que viene de David, vayamos al último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis 22. Ahí tenemos otro texto que claramente nos muestra
Apocalipsis 22, versículo 16. Que Jesucristo es descendiente según la carne, según la sangre de David, del rey David. Apocalipsis 22, el último capítulo, verso 16, dice allí Juan, que es el autor de este libro: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Se refiere a las iglesias del capítulo 2 y capítulo 3. Yo soy, dice Jesús. ¿Quién está hablando? Verso 16, ¿cómo comienza? ¿Quién es que está hablando aquí? Jesús. Él está hablando. Jesús ya resucitado, ya glorificado, ya en la gloria. Le está dando la revelación al apóstol Juan. Y él le dice en el verso 16, yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas a la iglesia. Jesús envió su ángel para que el ángel le dé la revelación ¿a quién? A Juan. ¿Y qué dice Jesús? Jesús dice, yo soy la raíz, yo soy, ¿qué más? El linaje de David. ¿Qué dice Jesús? Yo soy el descendiente del rey David. Yo soy ese descendiente que Dios el Padre le prometió a David que un día se sentaría en el trono para reinar eternamente esta tierra. Yo, Jesús, soy la raíz. Yo, Jesús, soy el linaje, el descendiente, la simiente del rey David. Ahora bien, vayamos al Evangelio de Lucas y escuchemos al ángel Gabriel, a este enviado del cielo, cuando le trae la noticia. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Versículo 32. El contexto nos encontramos en el anuncio que le hace el ángel Gabriel a María. ¿De qué? De que ella iba a quedar embarazada por obra del Espíritu Santo. Y que iba a dar a luz un hijo. ¿Que quién sería ese hijo? Jesús. Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Es el contexto del pasaje que comienza en el verso 26. Pero veamos así el versículo 32, lo que le dice el ángel Gabriel entre tantas otras cosas. Hablando de Jesús, hablando de ese niño que iba a nacer, que María iba a llevar en su vientre. Le dice en el verso 32, este niño con el cual vas a estar embarazada, María, dice el verso 32, será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará, ¿qué le va a dar? ¿Se da cuenta? ¿De quién está hablando el ángel Gabriel acá? De Jesús. Le está anunciando a María de su embarazo, de quién iba a ser el ser que ella tendría en su vientre. ¿Iba a ser quién? El Hijo del Altísimo, o sea, el Hijo de Dios. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, ¿quién? Su padre, según la carne, según la sangre. Según su humanidad, Jesús descendía ¿de quién? De David. Y Dios, por medio del ángel Gabriel, le está haciendo a María, y Dios el Padre le va a dar a este niño, ¿qué le va a dar? El trono ¿de quién? De David, su padre. Claramente Jesús es ese descendiente de David. Ahora dígame, ¿Jesús cuándo vino? Él vino a Israel, a su pueblo, a su nación, vino a salvarlos. ¿Qué hicieron los israelitas? ¿Lo aceptaron? Cuando Jesús vino, ¿terminó sentándose en el trono? No, Jesús terminó colgado en una cruz. O sea, que Jesús vino a su pueblo, vino como el Mesías prometido a salvarlos, pero ellos lo rechazaron. Por eso el reino quedó pospuesto por un tiempo. Y esa paréntesis que se abre cuando los judíos rechazan a su rey, que era el legítimo rey, Jesús era el legítimo, pero ellos lo rechazan. Entonces, en ese paréntesis que se abre por ese rechazo, entra la posibilidad de ¿qué? De que toda persona que no sea judía, de cualquier nacionalidad, si cree en el Mesías, será salvado.
Como dice Pablo en el libro de Romanos, el día que entre el último gentil a la salvación, ese día se terminará el tiempo de la iglesia. Y Dios se llevará a la iglesia. Y Dios, una vez que se lleve a la iglesia, volverá a tratar con la nación de Israel. Es el plan redentor de Dios. Sigue diciendo el versículo 32 lo leímos, 33. Y reinará sobre la casa de Jacob, Jacob es Israel, hace alusión a Israel, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. O sea que cuando Jesús tome el mando, cuando Jesús se siente en el trono como rey, ¿habrá algún otro rey que lo suceda después? No, reinará Él eternamente y para siempre. En la primera fase reinará esta tierra donde estamos, renovada por Él, la va a reinar. Él va a ser el rey absoluto. No van a existir naciones como ahora, pero las naciones todas serán regidas por Él. Desde el monte Sión, que es donde está ubicada la ciudad de Jerusalén. Después de esos 1000 años, Dios va a destruir todo este universo y, como dice Apocalipsis capítulo 21, Dios creará cielos nuevos y tierra nueva. Y Cristo seguirá siendo ¿quién? El Rey. Pero ahí estarán ¿quiénes? Todos los redimidos, todos aquellos que un día en esta vida se arrepintieron de sus pecados, reconocieron que no pueden vivir sin Jesús y se sometieron al gobierno voluntario de Jesús. Esas personas estarán eternamente reinando con Cristo. El Hijo de David será el libertador. El Hijo de David, o sea, Cristo será el gobernante. El Hijo de David, Jesucristo, será el rey de su pueblo Israel. Y no solo del pueblo de Israel, será el rey de todo el mundo. Reinará sobre todas las naciones. Venga conmigo al libro de Zacarías. Antes de Mateo usted tiene el profeta Malaquías y al lado a Zacarías, el último capítulo, que es el 14, hablando sobre la venida de Jesús, su segunda venida, no cuando Él vino a tratar con el pecado, sino cuando venga en gloria a tomar posesión de este mundo. Previo a eso, juzgarlo. Zacarías 14, versículo 9. Está hablando en contexto de la segunda venida de Jesús. Cuando Jesús venga por segunda vez a este mundo con juicio y a tomar posesión de este mundo como rey. Dice Zacarías 14, 9, y Jehová, haciendo alusión a Jesús, porque Jesús ¿quién es? Jehová, Jesús es Dios. Y Jehová será rey sobre toda ¿qué? Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Y salta el versículo 16. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar las fiestas de los tabernáculos, entre otras fiestas, que se seguirán celebrando en el milenio. Pero Jesús, el Hijo de David, no solamente gobernará Israel, sino que desde Israel, Jerusalén será la capital del mundo. Israel en ese tiempo será la capital del mundo, porque en Jerusalén estará sentado el Rey de Reyes, gobernando a todo el mundo, como nos decía Zacarías en el capítulo 14, versículo 9. Ahora bien, los judíos, hermanos, en la primera venida de Jesús, los judíos, en los tiempos del ministerio de Jesús, esperaban un rey político. Eso es lo que ellos esperaban. Un rey que viniese, los librase del oprobio, del peso del imperio romano, en el cual en ese momento de la historia ellos estaban subyugados. Palestina en esa época era parte de una provincia del imperio romano. Los romanos eran los que gobernaban
todo el mundo antiguo, y lo hacían con mano de hierro. Y los judíos que estaban cansados de pagar tantos impuestos injustos al Imperio Romano, ellos deseaban, anteriormente habían hecho revueltas para sacarse ese yugo de encima, nunca pudieron, y ellos esperaban ansiosamente que apareciera el Mesías, porque según el entendimiento que ellos tenían de las profecías bíblicas, ese Mesías los iba a liberar de la esclavitud y del oprobio de aquellas naciones que los tenían esclavizados. En ese momento era Roma. Por esa razón, por todo este contexto que yo le acabo de describir, venga Mateo capítulo 21. Por esa razón, hacen lo que hacen cuando Jesús va a Jerusalén a enfrentar la última semana de su vida en la tierra. Y eso lo registra Mateo en el capítulo 21. Y lleva como título la entrada triunfal a Jerusalén. Jesús llega un domingo a Jerusalén y va a comenzar su última semana. El viernes de esa última semana Jesús será crucificado. Pero Él llega el domingo a Jerusalén y fíjense en cómo es el recibimiento de los judíos hacia Él. Capítulo 21, verso 1. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, el monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis a una asna atada y un pollino en ella, desatadla y traédmela. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. ¿Qué profeta? Zacarías. Cuando dijo: decid a la hija de Sión, o sea, a la ciudad de Jerusalén, decía a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él, o sea Jesús, se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba delante y los que iban detrás aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Así recibió el pueblo de Israel a Jesús cuando entró a Jerusalén, con algarabía, con gozo. Porque ellos pensaban que este Mesías por fin venía ¿qué? A liberarlos del oprobio del Imperio Romano. Y cuando pasaron 2 días después, lo vieron a este Jesús ensangrentado, torturado por los romanos, de pie, y Pilato encostado, preguntándoles: ¿qué hago con el rey de los judíos? En un tono burlón. Esta multitud que le gritó a Jesús: bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas, acá viene nuestro rey. ¿Qué hizo esa multitud 2 días después? ¿Qué le pidió a Pilato? Mátalo, saca este de encima nuestro. Este no puede ser el Mesías, este no puede ser el rey. Porque ellos tenían ese concepto equivocado. Ellos no entendieron que Jesús en su primera venida venía a liberarlos no solo a ellos, sino a toda la humanidad de una opresión aún mayor que la de los romanos. Él venía a tratar con el pecado del ser humano y liberarlo así de la condenación eterna al infierno y de las garras del diablo y del pecado. Ese fue el propósito de su primera venida. Jesús vino a conquistar el poder del pecado. A eso vino en su primera venida. Jesús vino a conquistar el poder de la muerte. Y Pablo claramente lo enseña. Venga conmigo a 1 Corintios capítulo 15. Como Pablo comprendió por obra del Espíritu Santo el propósito del por qué Jesús vino la primera vez. 1 Corintios capítulo 15. Pero este pueblo de Israel en los tiempos de Jesús
pensaron mal, interpretaron mal. Pensaban que Jesús era el libertador en ese momento. Por eso, 2 días después, le pidieron a Pilato que lo crucificase. 1 Corintios capítulo 15, versículo 54. Pablo está hablando en todo el capítulo 15 de la resurrección física, de la resurrección corporal de Jesucristo y de quién más, y de todos aquellos que le pertenecen a Cristo. Así que, hermanos, no temas morir si estás en Cristo. Al contrario, morir para el cristiano es una bendición, dice Pablo en Filipenses. ¿Por qué? Porque morir para el cristiano significa estar con Jesús inmediatamente. ¿Y usted cree que es mejor estar aquí que con Jesús? ¿Usted qué cree? ¿Que es mejor estar aquí que con Jesús? No, hermanos. No hay forma de compararlo. Por eso nosotros, los creyentes genuinos, verdaderos, que amamos a Jesús, que la palabra de Dios vive y mora en nuestros corazones y corre por las venas de nuestro cuerpo, nosotros sabemos que la muerte es una bendición. Porque dejamos de sufrir en este mundo caído y corrupto, donde nuestros ojos día a día se llenan de injusticias, de ver perversiones, de ver inmoralidades, de ver injusticias por todo momento y por todo lugar. Y muchas veces vemos a los sinvergüenzas salirse con las suyas. Pero gloria a Dios que todo eso un día se terminará. Pero fíjese lo que dice el apóstol Pablo en este capítulo hermoso que habla sobre la resurrección corporal de Cristo y del creyente. Dice así en el versículo 54 del capítulo 15: y cuando todo esto corruptible, está hablando del cuerpo humano, y cuando todo esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita en el profeta: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo sobre la misma muerte, sobre la misma tumba. A eso vino Jesús en su primera venida, a morir en una cruz para conquistar el poder del pecado y para conquistar el poder de la muerte, como el apóstol Pablo enseña en estos versículos. Y él prometió, este Jesús que vino la primera vez a tratar con el pecado, él prometió también, ¿qué prometió? Que va a regresar a la tierra, pero no ya a tratar con el pecado, porque ya lo hizo. Él prometió regresar a la tierra como rey. Primero como el rey durante el milenio, durante los 1000 años, y luego continuará su reinado en el cielo, en los cielos nuevos, en la tierra nueva, por toda la eternidad. Venga conmigo a Apocalipsis 11 y veamos un destello de estas promesas. Apocalipsis 11. Usted ya sabe que Apocalipsis, a partir del capítulo 6 hasta el capítulo 19, todos esos eventos suceden durante la tribulación, para que nos ubiquemos. Capítulo 11 de Apocalipsis, versículo 15. Estamos en la última etapa de los juicios de Dios sobre la tierra, llevados adelante por Jesús. Jesús está enjuiciando el planeta Tierra durante esos 7 años. Estamos en la etapa final, los juicios de las trompetas, llamados aquí en el libro de Apocalipsis. Y fíjese lo que dice el verso 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, esas voces son de gozo en el cielo, esas voces son de algarabía en el cielo. ¿Por qué? Ahora vamos a ver el por qué. Que decían, los reinos, o sea, los gobiernos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Va a llegar un día que todos los gobiernos del mundo, todos los reinos del mundo van a ser ¿de quién? De Cristo. Y esto es lo que nos está narrando cronológicamente en la visión que recibe Juan aquí.
La última etapa, la etapa final de los juicios de Cristo sobre la humanidad pecadora, llegan al final y en el cielo hay algarabía porque por fin termina la película. Y Cristo viene a reinar la tierra, después de haber puesto a todos sus enemigos como el estrado de sus pies, como también lo dice la Escritura. Pero Cristo, hermanos, en su primera venida trató con el pecado, pero Él también prometió que volverá por segunda vez a enjuiciar la humanidad pecadora. Por eso, hermano, usted no lo tiene que sorprender que mientras pasen las semanas, los meses y los años, cada vez usted vea más al mundo, cada vez más enemistado con Dios. No lo tiene que sorprender que la gente, que tus vecinos, aún tus parientes, desgraciadamente, cada vez tengan menos interés en las cosas espirituales. Que cada vez el mundo vea con más desinterés todo lo que tiene que ver con relación con Dios. Y a su misma vez, cada vez el mundo hundiéndose más y más en el pecado, en el lodo del pecado, de la perversión, de la inmoralidad y la injusticia. Porque esos son síntomas de que el Rey está cada vez más cerca. Porque cuando Jesús venga, va a venir a enjuiciar a la humanidad. Porque la humanidad ya va a estar, como se dice, a punto caramelo en su pecado. Va a estar en la cima de su pecado, de su perversión, de su incredulidad y de su rechazo abierto hacia Cristo. Y ya un adelanto lo tenemos en la sociedad de hoy. La sociedad de hoy no quiere ni escuchar hablar de Jesús. La sociedad hoy te puede tolerar que le hables de Dios, pero cuando tú empiezas a hablar de Jesús, que Jesús es el Rey, que Jesús es el único Salvador, ahí se termina toda conversación. Porque el mundo tiene un problema con Jesús, no con la palabra Dios, con la palabra Jesús. Tiene un problema el mundo. Hay un rechazo en el corazón humano inherente, que está en las fibras más profundas de cada vida humana, es rechazar abiertamente, absolutamente a Jesús. Y así eras tú, y así era yo. ¿Y por qué creímos? Porque Dios, en su gracia, nos transformó el corazón. Si no, hasta el día de hoy estaríamos rechazando a Jesús como lo hace todo el mundo. Por eso la salvación es por la gracia de un Dios bondadoso. Vayamos a Isaías capítulo 2, que el profeta contemporáneo de Isaías, que fue Miqueas, también cita esta misma profecía. Isaías capítulo 2, hablando del futuro reino de Jesucristo en la tierra. Isaías capítulo 2 nos da detalles de cómo será su gobierno cuando Él establezca su trono en Jerusalén. Usted tiene un título ahí arriba en el capítulo 2 que dice el reinado universal ¿de quién? De Jehová, de Jesús. Dice lo que vio Isaías, lo que vio, hace alusión a ¿qué? A una visión que recibió el profeta. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerán los postreros de los tiempos, dice el profeta en esta visión. Esto va a acontecer en los últimos tiempos de la humanidad como la conocemos hoy. Porque esta humanidad como usted la conoce hoy, este sistema pecaminoso como usted lo conoce hoy, tiene un fin. Y a eso está haciendo alusión el profeta. Acontecerán los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. ¿Qué es un monte? Un gobierno. Dice, acontecerán los postreros de los tiempos que Jehová va a confirmar el monte de la casa de Jehová. ¿Dónde estaba? ¿Cuál era el lugar donde estaba construido el templo de Dios? El monte Sión, donde está la ciudad de Jerusalén. Está haciendo alusión a eso.
Un día va a ser confirmado el monte Sión, va a ser confirmada la ciudad de Jerusalén, ¿como qué? Como cabeza, como la capital mundial del mundo. En aquellos tiempos, dice el profeta, Jerusalén será la capital del mundo entero. Y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones, no algunas. Todas las naciones correrán a Jerusalén, que será la capital del mundo. ¿Y por qué? Sigamos leyendo. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Por qué va a suceder todo eso? ¿Quién estará sentado en el trono en Jerusalén? Jesucristo, como Rey de Reyes. Y todo el mundo vendrá a Él a buscar orientación, a conocer la ley, a conocer la palabra de cómo deberán vivir. El reinado de Cristo, hermano, en el sentido positivo, será una dictadura, en el sentido positivo. Porque solamente reinará ¿quién? Él. ¿Y se reinará con qué leyes? Con las de Él. Se terminarán las democracias, se terminarán los estilos de gobierno que ha habido en el mundo, porque la humanidad como la conocemos, como dije recién, eso terminará y comenzará una nueva etapa cuando Jesús venga y ponga sus pies en esta tierra y se siente en el trono como Rey absoluto. Comenzará una nueva humanidad. Conoceremos una nueva geografía del planeta, porque Jesús va a restaurar todo. Inclusive, dice el profeta Isaías, el desierto va a florecer. Habrá abundancias de alimento. Fíjese lo que sigue diciendo la profecía. Versículo 4. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas de hoces. No alzará espada a nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. ¿Qué quiere decir? No habrá más ejércitos en ninguna nación. Todo el esfuerzo de los hombres será para construir herramientas de trabajo, para producir alimentos. El reinado de Jesús va a ser un reinado de paz, de armonía, de justicia por 1000 años, como nunca la humanidad lo experimentó. Por eso anhelamos a ese rey. Cuando leemos en las Escrituras lo que será su reinado, cómo será su gobierno, y lo comparamos a cómo vivimos hoy, la única exclamación de nuestro corazón es: ven, Señor Jesús. Ponele fin a todo esto de una vez por todas. Hace 6000 años que los humanos, nosotros, estamos en esta tierra. 6000 años. Años más, años menos, aproximadamente 6000 años. Como dice Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante, el hombre no ha conocido camino de paz. En 6000 años, si usted mira para atrás, lo que el hombre ha dejado después de haber pasado es guerra, sufrimiento, explotación, perversión, inmoralidad, pecados. Ese es el rastro que hemos dejado. Pero viene un tiempo, como dice el profeta aquí, en los postreros de los tiempos, vendrá un rey que se confirmará desde Jerusalén para siempre. Jesús prometió que va a regresar y va a reinar. Hermanos, Jesús tiene absolutamente toda la autoridad en los cielos y en la tierra. Mateo 28, las últimas palabras a sus discípulos, ¿qué le dice? Toda potestad me ha sido dada. Por cuanto vayan, prediquen el Evangelio, hagan discípulos, enseñándoles todo lo que yo, dice Jesús, os he enseñado. Jesús tiene toda la potestad, toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Además, Jesús, como dijo Pablo en Filipenses capítulo 2, Jesús tiene un nombre que es ¿sobre qué? Sobre todo nombre. Miren que ha habido y hay
personas famosas. Pero Jesús tiene un nombre que es que sobre todo. Ese sobre todo significa gobierno, autoridad sobre todo. ¿Y por qué? Porque es Dios. Tan sencillo como eso. Porque es Dios. Jesús es también, como dice Apocalipsis 19:16, cuando narra Juan en su visión la segunda venida de Cristo en poder y gloria. ¿Qué dice? Que Jesús llevaba un título en su muslo. ¿Qué decía el título? El Rey de Reyes, el Señor de Señores, viene cabalgando en un caballo blanco, con sus ejércitos celestiales con él. ¿Y quiénes son esos ejércitos celestiales? La iglesia, que fue raptada 7 años antes a tomar posesión de este mundo. Jesús tiene un nombre que es sobre todo nombre. Jesús tiene la autoridad y la potestad sobre todas las cosas. Y Jesús es el Rey de Reyes, como dice Apocalipsis 19:16, y el Señor de señores. Y un día Jesús será Rey en un sentido terrenal, en un sentido físico y en un sentido político, cuando Él esté aquí en la tierra. Él estará físicamente, lo podremos ver, lo podremos tocar. Él será un rey político porque gobernará según sus leyes, no